En una humilde choza de adobe, en el corazón de la Sierra de Oaxaca, nació un niño destinado a desafiar las reglas del poder. Su nombre, Benito Juárez. Y su vida comenzaba en un mundo donde el poder y la fe dictaban el destino de cada hombre. Pero él no era como los demás. Desde sus primeros pasos, su voluntad lo guió hacia un camino que pocos se atrevían a recorrer. Con una fuerza inusual, aquel niño indígena aprendió a enfrentar el abandono, la pobreza y el desprecio de una sociedad que lo veía como alguien sin futuro. Pero su ambición no era ordinaria. Con el tiempo, Juárez encontró en el conocimiento una puerta hacia la libertad y en los principios liberales una causa que lo llevó a desafiar a la Iglesia, al poder militar y al destino mismo. Así comenzó su ascenso. De niño pastor, Juárez pasó a liderar a los liberales en una guerra que dividió al país. Un México destrozado por las disputas internas y amenazado por las potencias extranjeras. Con cada batalla y sacrificio, Juárez se enfrentó a dilemas que marcarían su vida y el futuro de una nación. Pactos arriesgados, traiciones inesperadas y una decisión que cambiaría para siempre su legado. Para mantener la independencia, Juárez tuvo que elegir entre sus ideales y la supervivencia de México. Cada paso lo acercaba a una presidencia que lo llevaría a enfrentar tanto aliados como enemigos, desafiando las estructuras que habían gobernado a México durante siglos. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, descubriremos los primeros pasos de un hombre que entre alianzas y conflictos forjó el sueño de un México libre. Acompáñanos a vivir la historia, a sentir el conflicto y a entender cómo Benito Juárez se convirtió en la última esperanza de una nación dividida. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Raíces en la Sierra, el nacimiento de un líder inesperado. Era el año de 1806 y en la agreste Sierra de Oaxaca, una tierra habitada por el eco de culturas ancestrales, nacía un niño destinado a cambiar la historia de México. Aquel niño, bautizado como Benito Pablo Juárez García, abrió los ojos en San Pablo Guelatao, un pequeño poblado indígena zapoteca donde la vida parecía detenerse en el tiempo. Desde su primer aliento, Benito Juárez estuvo rodeado de montañas y misticismo, de una cultura zapoteca profundamente arraigada en la tierra. Su familia, campesinos de escasos recursos, vivían en la humildad de una choza de adobe. Eran tiempos duros, la pobreza apretaba fuerte y las oportunidades eran pocas o inexistentes para un niño indígena que apenas hablaba español. La pobreza no era extraña a Juárez, fue su constante compañera y sin embargo, en su humildad, encontró el temple que lo acompañaría toda su vida. Cita: Juárez y su México, de Ralph Roeder. Apenas a los 3 años de edad, la vida le dio su primer golpe. Quedó huérfano de padre y madre, por lo cual permaneció bajo el cuidado de sus abuelos y su tío Bernardino. Rodeado de silencios y penas, Juárez aprendió desde muy joven a enfrentar el abandono y a encontrar fortaleza en la soledad. No era un niño común. Su carácter, marcado por la adversidad, ya se perfilaba como el de un hombre capaz de enfrentarse a los retos más duros. Juárez no conoció la niñez en el sentido común. Fue un niño que jamás vio un futuro que no le estuviera cerrado. Cita: Juárez, su obra y su tiempo, de Justo Sierra. Pero, ¿quién habría imaginado que ese niño pastor, con un destino aparentemente oscuro y sin futuro, sería quien, años después, alzaría la voz en nombre de una nación entera? La vida en la sierra no solo lo endureció, sino que le enseñó los valores de su pueblo, la dignidad, el respeto a la naturaleza y la igualdad.
valores que él transformaría en una ideología revolucionaria. Mis primeros años me enseñaron que la dignidad de un hombre no depende de su cuna, sino de su voluntad. Cita: Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez. Así, desde la quietud de la sierra y la inocencia de un niño indígena, comenzaba a forjarse la leyenda de Benito Juárez, un niño que aún desconocía su propio destino, pero que ya portaba en su sangre el espíritu de una nación dividida, ansiosa de libertad. Contra el destino, un niño pastor y su camino hacia la educación. A sus 12 años, Benito Juárez tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre: abandonar su hogar en la sierra y caminar a la ciudad de Oaxaca. En sus manos, nada más que unas pocas pertenencias; en su corazón, un deseo inquebrantable de aprender, de romper el ciclo de pobreza que marcaba a su gente desde hacía generaciones. En Oaxaca, lejos de sus raíces, Juárez se encontró ante un mundo desconocido, un espacio dominado por los privilegiados y la exclusión hacia los indígenas. Sin embargo, el destino le tenía reservado un aliado inesperado: el padre Antonio Salanueva, un sacerdote que, viendo en Juárez una inteligencia y una fuerza de voluntad inusuales, decidió brindarle su ayuda. Salanueva no solo le enseñó a leer y escribir, sino que abrió para él las puertas al mundo académico, iniciando su formación en el seminario de Oaxaca. El joven Juárez se enfrentaba a una educación controlada por la Iglesia y plagada de restricciones, pero no cedió. Aprovechó cada oportunidad, demostrando que el origen no dicta el futuro. El camino de Benito Juárez fue uno de adversidad y determinación, un ascenso que solo alguien de voluntad férrea podría haber recorrido. En un México hostil para los indígenas, él eligió romper las cadenas de su destino. Cita: El joven Juárez, de Fernando Benítez. Los libros, que antes le eran ajenos, se convirtieron en sus mejores compañeros. Fue aquí donde conoció las ideas del liberalismo y los derechos individuales, ideas que comenzaban a retumbar en las mentes de jóvenes como él, que soñaban con una patria justa y libre de imposiciones clericales. Juárez empezó a ver más allá de su realidad, y aunque nunca se sintió del todo aceptado en aquel entorno, perseveró en su lucha. Para Juárez, la educación era su única salvación, un refugio donde las barreras de raza y clase se desvanecían. En cada libro, en cada lección, hallaba un paso más cerca de su libertad. Cita: Juárez y la Reforma, de Patricia Galeana. Pese a todas las adversidades, aquel niño pastor que un día huyó de su tierra, ahora se forjaba como un hombre con ideales firmes. La educación, para Benito Juárez, fue una puerta a otro mundo, uno en el que la justicia y la razón serían los nuevos cimientos de la nación que soñaba. Poco sabía entonces que él mismo se convertiría en un símbolo de esa lucha, el arquitecto de un México moderno. Forjando ideas, la filosofía y política en los primeros años de Benito Juárez. En su juventud, Benito Juárez no solo se educó en la teoría, sino que absorbió ideas que comenzaron a transformar su pensamiento. El contacto con las ideas de la Ilustración y el liberalismo despertaron en él una nueva visión, una sociedad en que la ley, no la tradición, guiara el destino de los hombres. En el seminario, Juárez comenzó a cuestionar las normas impuestas por la Iglesia y la rigidez de una sociedad profundamente jerárquica. Juárez halló en el liberalismo la promesa de una igualdad que México jamás había conocido. Para él, la ley era la herramienta con la que se forjaría una sociedad justa, lejos de los privilegios de una iglesia que dominaba la vida de la nación. Cita: Juárez, La Reforma y la República, de Friedrich Katz. No obstante, sus ideas sobre la igualdad lo llevaron a una relación compleja con su identidad indígena. Aunque jamás renegó de sus orígenes, Juárez entendió que el camino hacia la justicia social en el México del siglo XIX requería abandonar ciertos aspectos de su pasado. Para algunos, este rechazo era un sacrificio, pero para Juárez era una adaptación, una estrategia para acceder en los círculos de poder donde podría lograr un cambio verdadero. En el México de su tiempo, Juárez eligió dejar atrás su identidad indígena en nombre de un bien mayor. Para él, lo importante no era su pasado, sino lo que él pudiera construir para el futuro.
Cita: El otro Juárez, Vida y contradicciones, de Enrique Krause. Estas convicciones marcarían sus primeros pasos en la política. Juárez se sumó a las filas de los liberales, hombres que buscaban la separación de la Iglesia y el Estado, la igualdad ante la ley y un gobierno republicano. Con su disciplina férrea y su capacidad de liderazgo, Juárez pronto destacó como uno de los jóvenes más prometedores de su época. La semilla de la reforma estaba plantada en su corazón, y aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a desafiar a la autoridad que había mantenido a su pueblo oprimido durante siglos. Desde el primer momento, Juárez entendió que su vida no estaba destinada a la comodidad. Su misión era transformar México, y para lograrlo, debía enfrentarse al poder con la única arma que poseía: la ley. Cita: Vida de Juárez, de Justo Sierra. Así, armado con el conocimiento y la convicción de una causa, Benito Juárez se lanzaba a un escenario político en que los enemigos serían muchos y los aliados escasos. Lo que había empezado como un deseo de justicia personal, pronto se convertiría en una lucha nacional. En los años venideros, las ideas que absorbió en su juventud lo llevarían a enfrentarse a la institución más poderosa de su tiempo: la Iglesia. Poderes emergentes. El ascenso político de un joven liberal. Los años de formación de Benito Juárez no solo lo habían preparado intelectualmente, sino que lo habían acercado a las ideas y movimientos políticos que comenzaban a cambiar el rostro de México. Juárez encontró su lugar entre los liberales, aquellos que defendían la libertad individual, la secularización del Estado y la justicia social en un país aún dominado por el poder de la Iglesia y la aristocracia. Pero el joven Juárez no tardaría en destacar como algo más que un simple seguidor. Su disciplina, su integridad y su conocimiento de la ley lo convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos. El ascenso de Juárez fue silencioso pero imparable. Era un hombre que imponía respeto con su mirada y sus actos, no con palabras vacías. En cada reunión, en cada discurso, sus ideas se fortalecían y él mismo se volvía indispensable. Cita: Juárez y la Reforma, de Patricia Galeana. En esta etapa, Juárez comenzó a rodearse de figuras clave de la política liberal, como Melchor Ocampo y Valentín Gómez Farías. Estas alianzas no solo lo acercaron al poder, sino que le permitieron adquirir una perspectiva amplia de los problemas de México y de las reformas necesarias para corregirlos. La lucha de los liberales era una batalla contra un sistema profundamente arraigado en las tradiciones y el poder de la Iglesia, una institución que controlaba tanto el espíritu como la vida diaria de la nación. Para Juárez, la política no era un camino a la fama, sino una herramienta para liberar a su país de siglos de opresión. Sabía que en su vida cada paso hacia el poder significaba un desafío, una renuncia o una traición. Cita: El otro Juárez, Vida y contradicciones, de Enrique Krause. Con la determinación que lo caracterizaba, Juárez asumió sus primeros cargos de responsabilidad. Fue nombrado regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y luego diputado local, donde sus posturas en favor a las reformas sociales y la igualdad comenzaron a incomodar a los sectores conservadores. Desde entonces, Juárez se dedicó a desafiar a las antiguas estructuras de poder, siempre guiado por su creencia de que la ley y la justicia debían prevalecer sobre cualquier otro interés. Benito Juárez era un hombre que siempre creyó en el poder de la ley. Decía que la ley era el único camino hacia una sociedad justa, una sociedad donde el origen no dictara el destino. Cita: Vida de Juárez, de Justo Sierra. En cada oportunidad, Juárez reafirmaba su compromiso con los ideales que había inspirado a los primeros liberales, pero sabía que su camino estaba lleno de peligros y que enfrentarse a la Iglesia y a la élite no era una tarea sencilla. Aún así, decidió avanzar, decidió forjar un nuevo México, un país donde la ley fuera la guía y no la fe ciega en los poderes que durante siglos habían dominado a su gente. Juárez, el joven liberal, el indígena convertido en líder, estaba cada vez más cerca de ocupar un lugar crucial en la historia de México. Poco sabía entonces que su nombre y su lucha quedarían marcados para siempre en las páginas de la nación. A medida que los días pasaban y las tensiones crecían, Juárez estaba a punto de enfrentarse a los desafíos que definirían no solo su carrera, sino también el futuro de todo un país.
Entre fuegos, la Guerra de Reforma y el liderazgo de Juárez. El México de mediados del siglo XIX estaba al borde del colapso. En un país desgarrado entre liberales y conservadores, Benito Juárez se convirtió en una figura de resistencia y transformación. Era el tiempo de la Guerra de Reforma, un conflicto que definiría el futuro de la nación. Los conservadores luchaban por preservar el poder de la Iglesia y las viejas tradiciones, mientras los liberales, liderados por figuras como Juárez, buscaban construir un país basado en la igualdad y la justicia. Fue en este contexto de lucha que Juárez impulsó su propia ley, la Ley Juárez, que era un decreto que eliminaba los fueros eclesiásticos y militares y que establecía la igualdad ante la ley. Este precepto atacaba directamente el poder de la Iglesia, convirtiéndose en una declaración de guerra contra las estructuras tradicionales que habían dominado a México por siglos. Para los indígenas y los sectores humildes, esta disposición significaba una esperanza de justicia. Para la Iglesia y sus aliados, era una traición. La Ley Juárez era un golpe directo al corazón del México colonial. Fue el primer paso hacia un país donde la ley se aplicaría sin distinciones, un país donde el poder ya no estaría en manos de unos pocos. Cita: Juárez, La Reforma y la República, de Friedrich Katz. Pero la Ley Juárez también tuvo efectos inesperados en las comunidades indígenas. Aunque Juárez era de origen zapoteca, su visión liberal lo llevó a imponer una ley que impactaba las estructuras comunitarias de los pueblos indígenas, quienes en su mayoría dependían de las protecciones tradicionales que la Iglesia les brindaba. Este acto generó divisiones y conflictos en la relación de Juárez con su propia herencia indígena. La Ley Juárez golpeó a los mismos indígenas que alguna vez fueron sus hermanos. Aunque buscaba justicia para todos, los indígenas sintieron que el liberalismo de Juárez los había abandonado. Cita: El otro Juárez, Vida y contradicciones, de Enrique Krause. En medio de la guerra, Juárez se mantuvo firme, lideró al grupo liberal en su lucha contra los conservadores y defendió las reformas que habían nacido de un sueño de una patria igualitaria. La Guerra de Reforma fue un periodo de sangre y sufrimiento, donde cada victoria parecía traer una nueva derrota. Sin embargo, Juárez no se rindió. Su vida se había forjado en la resistencia y ahora, más que nunca, sabía que el destino de México estaba en sus manos. Para muchos mexicanos, Juárez encarnaba la esperanza de una nueva era. Para otros, se había convertido en un enemigo implacable. La Guerra de Reforma dividió al país en dos y forzó a cada ciudadano a elegir un bando. Juárez, con su temple y convicción, lideraba a aquellos que soñaban con un México libre del yugo eclesiástico y militar. Y aunque el camino estaba lleno de dolor y sacrificio, su decisión era firme. No habría paz sin justicia. No habría descanso hasta alcanzar la libertad. Juárez fue el hombre que, en medio de la guerra, se aferró a su visión de un México donde la ley fuera la verdadera guía. Cada batalla, cada derrota, lo acercaba más a su destino de líder y símbolo de un México nuevo. Cita: Vida de Juárez, de Justo Sierra. Así, en medio del caos y la destrucción de la Guerra de Reforma, Benito Juárez emergía como el líder de un México dividido. Su lucha no era solo militar, era una batalla por los corazones y las mentes de su gente. Mientras las balas silbaban en el aire y el país se desangraba, Juárez se mantenía firme, convencido de que la victoria sería el primer paso hacia una nación justa. Entre alianzas y retos, los pactos internacionales de Juárez. A medida que la Guerra de Reforma avanzaba, Benito Juárez comprendió que para asegurar el futuro de México debía contar con algo más que su fuerza militar. Necesitaba aliados en el ámbito internacional. Aunque era un hombre de convicciones profundas y un férreo defensor de la independencia de su país, Juárez no dudó en buscar apoyo en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, una nación que compartía con él algunos ideales de libertad y progreso. Sin embargo, establecer alianzas con potencias extranjeras era un arma de doble filo. Estados Unidos veía en México un territorio vulnerable y para Juárez obtener su apoyo implicaba riesgos. Cada pacto debía ser calculado y cada palabra debía ser medida. Sabía que aceptar ayuda de un país tan poderoso implicaba compromiso y que cualquier decisión tomada sería recordada por su pueblo. En un momento donde México estaba debilitado, Juárez se esforzó por mantener un delicado equilibrio entre las necesidades de apoyo y el riesgo de la dependencia.
Juárez entendía que un pacto con los Estados Unidos no era una solución sin riesgos. Era un acto de pragmatismo en tiempos desesperados, una jugada que implicaba tanto promesas de libertad como amenazas de dominio extranjero. Cita: Juárez y la diplomacia internacional, de Henry Bamford Parkes. En 1859, Juárez firmó el Tratado Maclean-Ocampo, un acuerdo que permitía el tránsito estadounidense por territorio mexicano a cambio de apoyo militar y financiero. Este pacto generó controversia y, aunque finalmente no fue ratificado, mostró la habilidad de Juárez para utilizar la diplomacia como una herramienta estratégica. Para él, estas alianzas eran necesarias para preservar la soberanía de México en un momento en que los conservadores buscaban el apoyo en las monarquías europeas. El Tratado Maclean-Ocampo fue una jugada audaz y desesperada. Juárez apostó todo en nombre de una visión de futuro que muchos no comprendieron en su momento. Cita: Los tratados de Juárez, de Ralph Roeder. Pero la intervención extranjera era un peligro constante. Con el apoyo de las potencias europeas, el movimiento conservador estaba dispuesto a instaurar una monarquía en México. Ante esta amenaza, Juárez mantuvo su postura. México no se sometería a ningún poder extranjero. Su compromiso con la independencia de la nación lo impulsó a rechazar la presencia de cualquier fuerza que buscara imponer sus intereses en suelo mexicano, enfrentándose a los peligros de una intervención europea inminente. Juárez sabía que su visión de un México libre de dominio extranjero sería uno de los mayores retos de su vida, pero nunca dudó de su misión. Con la nación fracturada y las potencias extranjeras al acecho, Benito Juárez se mantuvo firme, convencido de que, sin importar los sacrificios, la independencia de México era el principio que debía guiar cada una de sus decisiones. Para Juárez, la independencia de México no era negociable. Se enfrentó a los grandes poderes de su tiempo con la misma firmeza que había mostrado en las batallas internas. Era el último bastión de una nación que se negaba a arrodillarse. Cita: La independencia de Juárez, de Patricia Galeana. Así, entre pactos y promesas, Benito Juárez se convirtió en el símbolo de la resistencia frente a las intervenciones extranjeras. Los años venideros traerían desafíos aún mayores, pero su visión de un México soberano era inquebrantable. Con cada decisión, Juárez reafirmaba su compromiso con el ideal de una nación que sería libre o no sería nada. La travesía hacia el poder, el camino de Juárez antes de la presidencia. Los años de lucha, los pactos y las alianzas habían preparado a Benito Juárez para un destino inevitable. Su liderazgo, su firmeza y su visión de un México igualitario y libre de dominio extranjero resonaban en los corazones de aquellos que compartían sus ideales. Sin embargo, su ascenso al poder no fue una simple cuestión de mérito. Juárez fue empujado hacia el liderazgo en un momento crítico, en un país herido y dividido que buscaba desesperadamente un símbolo de esperanza y fortaleza. Juárez encontró en figuras como Melchor Ocampo y Santos Degollado aliados de hierro que compartían sus sueños y su fe en el proyecto liberal. Estos hombres, junto con otros personajes clave, le brindaron el apoyo necesario para consolidarse como líder de la República. En cada reunión, en cada batalla, Juárez demostraba que su compromiso con México no era una simple promesa, era un juramento solemne que estaba dispuesto a cumplir a cualquier precio. Juárez ascendió al poder rodeado de hombres que, como él, creían en un México libre y justo. Juntos formaron una muralla de convicción que resistía los embates de sus enemigos. Cita: Los liberales mexicanos, de Justo Sierra. El país estaba en ruinas y la desesperación había debilitado la resistencia de muchos, pero Juárez se mantenía inquebrantable. Su nombramiento como presidente interino de México en plena guerra de reforma fue un acto de valentía tanto de él como de aquellos que lo apoyaron. En ese momento, Juárez se convirtió en más que un político, se convirtió en el último pilar de la esperanza para quienes aún soñaban con una patria unida y libre. Benito Juárez no buscó el poder, pero el poder lo buscó a él. Su misión era mayor que su propia vida. Era el destino de una nación que lo empujaba hacia el liderazgo. Cita: Juárez y la guerra de reforma, de Ralph Roeder. Así, con el país fracturado y sumido en la miseria de una guerra interminable, Benito Juárez asumió la responsabilidad de conducir a México hacia un futuro incierto. En su corazón
ardía la convicción de que la justicia y la ley serían los pilares de su gobierno. Sabía que el camino estaba lleno de peligros, que los enemigos acechaban tanto dentro como fuera de la nación, pero nada ni nadie lo haría retroceder. Juárez había recorrido un largo camino, desde las montañas de Oaxaca hasta la capital, enfrentando cada obstáculo que la vida le impuso. Ahora, el destino le entregaba la responsabilidad de una nación entera, un México que debía renacer de sus cenizas. Poco sabía entonces que su presidencia sería una de las más desafiantes de la historia y que cada una de sus decisiones cambiaría el rumbo de una nación en construcción. Al asumir la presidencia, Juárez sabía que su lucha apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarse a la tormenta, con la ley como su única arma y México como su única causa. Cita: Vida y obra de Benito Juárez, de Patricia Galeana. La presidencia de Benito Juárez estaba a punto de comenzar, y con ella una etapa de grandes conflictos y reveses. En los años venideros, Juárez se convertiría en el arquitecto de un México nuevo, pero también en el blanco de aquellos que temían su visión. La historia apenas comenzaba a escribir el legado de un hombre que, pese a todos los obstáculos, se mantenía firme en su ideal de justicia y libertad. Cada día de su presidencia sería un desafío y un sacrificio, pero Juárez jamás daría un paso atrás. Él había jurado defender a México y hasta el último suspiro cumpliría su promesa. Cita: Juárez y la lucha por la reforma, de Justo Sierra. Este ha sido el inicio de la historia de Benito Juárez. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos su presidencia y los conflictos que sacudieron a México durante uno de los periodos más tensos de su historia. Descubriremos cómo cada decisión de Juárez dejó una huella profunda y cómo su visión de un México soberano y justo lo llevó a enfrentarse a los poderes más grandes de su tiempo. La verdadera batalla apenas comienza. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.